Hola, hoy vamos a estar hablando de lógica digital, en particular resolviendo algunos ejercicios. Bien, en este primer ejercicio tenemos agrupados los elementos B y C, y ese punto de multiplicar, recordemos que es de la compuerta AND, o sea, de la operación AND. Y el signo más es de la operación OR. Primero vamos a armar la tabla, o armar la estructura de la tabla para poder resolver. Esto es súper importante porque si armamos mal esta parte, todo lo demás va a salir mal. Lo que tenemos que hacer básicamente es buscar todas las posibilidades de prendidos y apagados, de ceros y unos, que podemos encontrar en estas combinaciones, ¿sí? O sea, básicamente es eso, encontrar todas las combinaciones. Para eso vamos a utilizar una fórmula general que es 2 elevado a la n, donde n va a ser la cantidad de elementos que tenemos. Y acá una salvedad, es importante entender lo siguiente. En este caso tenemos 3 letras y son 3 elementos porque las 3 letras son distintas. Pero nos vamos a encontrar en otros ejercicios que las letras a veces se repiten. Incluso se repiten aunque estén negadas. Y las vamos a contar como una sola. O sea, cuando decimos cantidad de elementos, estamos contando la cantidad de letras diferentes entre sí, ignorando si está negada o no está negada, ¿sí? Entonces, en este caso, la cantidad de letras distintas es 3. Por lo tanto, la operación va a ser 2 elevado al cubo, elevado a esta n que es igual a 3. Eso quiere decir que vamos a tener 8 combinaciones, dado que 2 al cubo es igual a 8. Una vez que determinamos que vamos a tener 8 combinaciones, en este caso, como estoy en una hoja en blanco, le hago los renglones, depende de con qué hoja trabajamos, no hace falta, pero sí hay que tener claro que vamos a usar 8 líneas, ¿sí? Bien, y acá vamos a empezar a acomodar los ceros y unos de esta estructura inicial de la tabla. Como estas tablas pueden ser muy grandes, no conviene tratar de buscar mentalmente las combinaciones posibles, ¿sí? Yo acá podría decir, bueno, que las 3 sean 0, que solo la C sea 1, que solo la B sea 1, que solo la A sea 1. Entonces tendría 000, 001, 010, 100, y así iría buscando combinaciones. Pero la realidad es que primero es muy poco práctico, y segundo, cuando las ecuaciones son grandes, podemos cometer graves errores. Entonces, para esto, vamos a llenar esta tabla de una forma más sistemática. Y es comenzar a acomodar los ceros y los unos por la última letra del abecedario que tengamos. No importa en qué lugar de la ecuación esté. Lo importante es que sea la letra que está más lejos de la A dentro del abecedario, no dentro de la ecuación. Cuando digo más lejos, digo lejos en el abecedario. En este caso va a ser la C. Así que primero voy a acomodar los ceros y los unos en la C. Y los voy a acomodar de 1 en 1. O sea, un 0, un 1, un 0, un 1, así hasta ocupar las 8 líneas. Una vez que ya completé las 8 líneas con ceros y unos acomodados de 1 en 1, ahora voy a ir por la siguiente letra del abecedario. Una vez que acomodamos los ceros y los unos para esta variable, para esta entrada, lo vamos a hacer para la que le sigue. Hay que tener en cuenta que cuando digo la que le sigue es siempre
parándonos en el abecedario, no en la ecuación, y como yo tenía la última letra del abecedario, ahora voy a ir por la anterior, en este caso la B. Lo aclaro porque en este caso las letras están ordenadas por abecedario. En otras ecuaciones esto puede no ser así. Entonces hay que tener presente que hay que respetar el orden alfabético. En este caso sería un orden alfabético inverso, o sea, desde la última hacia la primera. Bien, entonces vamos a acomodar la B. ¿Cómo la vamos a acomodar? Igual que antes, vamos a poner ceros y unos, solo que ahora, en vez de poner 1 a 1, o sea, un 0, un 1, un 0, un 1, voy a ir al doble de la variable anterior. Como la variable anterior es de 1 en 1, el doble va a ser de 2 en 2. O sea, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Una vez que tenemos esto, ahora vamos por la siguiente, que en este caso va a ser la última, que siempre la última va a ser la A. Como en la anterior acomodamos los ceros y los unos de 2 en 2, la A la voy a acomodar al doble, o sea, de 4 en 4. 4 ceros y 4 unos. Algo para tener en cuenta es que cuando terminamos de armar esta estructura o distribuir estos elementos para comenzar a resolver la tabla, la letra A o las letras A, si tenemos más de una, siempre van a tener todos los elementos de corrido. O sea, todos los ceros juntos, todos los unos juntos. No como en las otras letras que se van a ir mezclando. Bien, vamos a empezar a resolver. Al igual que en aritmética, al igual que en matemática, cuando tenemos algo entre paréntesis o entre llaves, tenemos que comenzar a resolver por ahí. O sea, lo primero que vamos a resolver es la compuerta AND, que es el puntito. ¿Y cuál era la característica de esta compuerta? Y la característica es que solo va a dar prendido cuando todo esté prendido. ¿Y dónde tenemos esos casos? Y acá están los dos prendidos y acá están los dos prendidos. ¿Está bien? O sea, acá vamos a tener un encendido y en el otro par vamos a tener el otro encendido. Por lo tanto, entonces, como dijimos, acá tenemos 1 cuando todo es 1 y el resto de los casos va a dar 0. Esto va a ser nuestra primer salida y lo que solemos hacer es identificar estas salidas para cuando las representemos gráficamente. En general la identificamos con letras. En este caso la letra S de salida, pero podemos poner cualquier letra. Siempre lo que uno trata en estos casos es, como elegimos las letras del comienzo del abecedario para las variables, tratamos de elegir letras del final del abecedario para identificar las salidas. Porque no podemos bajo ningún punto de vista utilizar una letra para la salida que coincida con alguna de las entradas. Ahora, ¿qué tenemos? Con los elementos que pusimos debajo de la A y con esta salida que acabamos de generar, vamos a resolver la operación OR. ¿Qué característica tiene esta operación OR? Que solo va a dar apagado cuando todo esté apagado. Y si se fijan, solo tenemos esa condición, que todo esté apagado, en las primeras 3 líneas. Y en todas las demás, al menos una de las dos va a estar prendida. Así que el resultado va a ser el que estamos viendo ahí. Y al igual que antes, vamos a poner una letra representando esta salida. Yo elegí la R por resultado, pero repito, podemos elegir cualquier letra siempre y cuando no coincida con alguna de las variables. Ahora vamos a resolver el diagrama, lo que podríamos pensar el plano. Primero
vamos a colocar las letras de las variables. Una vez que tenemos las letras de las variables, vamos a dibujar debajo de cada una de estas letras una línea vertical que va a representar el bus por donde va a ir el dato que lleva A, o sea, el 0 o el 1 que transporta esa variable. Ahora que ya hicimos las tres líneas verticales, un bus para cada letra, vamos a colocar las compuertas en el mismo orden en que fuimos resolviendo. O sea, primero resolvimos una compuerta AND. Así que lo primero que vamos a dibujar es el símbolo que corresponde a la compuerta AND. Una vez que dibujamos la compuerta AND, lo que vamos a hacer es conectar cada bus de la letra que corresponde con la entrada. Y para eso vamos a dibujar una línea, por ejemplo, desde la B, que es la primera letra de nuestro bloque, hasta la compuerta, hasta la entrada, hasta una de las entradas. Preferiblemente la primera, o sea, la que está arriba de todo, para que quede como en el mismo orden que la tenemos. Ahora, yo acá tengo a esta línea que representa un bus, un cable, que estos cables casi habría que pensarlos como un cable pelado, un cable sin aislación. ¿Por qué es importante pensarlo así? Para que nos demos cuenta que está bien, acá está empalmado, pero acá está tocando C y no está recibiendo el dato de C. Es un error. Entonces, para que quede claro que aunque le esté tocando la línea de C, no está recibiendo el dato de C, al lugar de donde sí vamos a sacar el dato, vamos a dibujar un punto sobremarcado para que quede claro que se está enganchando, se está empalmando en ese bus. Entonces, de esta manera queda bien claro que el bus B está saliendo hacia la compuerta y el bus C está quedando como por detrás. Y ahora va a pasar lo mismo, pero con el bus C, porque recuerden que a esta compuerta AND entra un dato de B y un dato de C. Esas son las dos entradas. Ahora bien, aunque en este caso el bus que empalmamos en C no está pasando por arriba de nada, uno podría decir, bueno, acá no hace falta, pero para tener el mismo criterio siempre, vamos a siempre, absolutamente siempre, ponerle el puntito sobremarcado para que quede sin lugar a duda claro que ese es el punto de unión con la entrada que va a tener la compuerta. Y de esta forma quedaría esta primera parte. Ahora, lo que salió de esta operación fue lo que habíamos marcado previamente con el índice S. Por esta razón, a la salida de la compuerta vamos a poner la misma letra para que haya una relación entre lo que escribimos en la tabla y lo que estamos representando en el diagrama, ¿sí? Y ahora lo que nos queda es dibujar la compuerta OR, pero ahora para dibujarla hay que tener en cuenta que esta compuerta OR utilizó el dato que viene circulando por A, pero también utilizó S, que sería el resultado entre B y C. Por lo tanto, al dibujar la compuerta, la voy a dibujar desplazada, cosa de darle lugar a que una vez que el dato sale de S, pueda entrar a la compuerta OR. Ahora bien, vamos a tener el dato que sale de la compuerta, vamos a tener el dato S, que va a ser el resultado o el pre-resultado que indicamos antes, va a ser una de las entradas. Y la otra entrada va a ser A. Y ahí lo tenemos como quedaría, ¿sí? Una de las entradas recibe el dato de S, o sea, de la salida de la compuerta AND, y la otra de las entradas recibe el dato de A. La salida de esta compuerta OR la representamos con la R de la misma forma que lo hicimos en la tabla. Y de esta manera terminamos.
Bueno, ahora vamos a hacer uno más complejo, ¿m? Donde tenemos integrado todos los temas que vimos. Por un lado, negaciones a las variables, como en estos dos casos, ¿sí? Y negaciones de las salidas. ¿M? Al mismo tiempo, los tres tipos de compuertas básicas. Y por último, tenemos que observar que tenemos una compuerta AND con triple entrada. Y ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta de eso. En primer lugar, para darnos cuenta de eso, lo que tenemos que ver es que, por un lado, tenemos no A, que es la primera variable, una operación AND, después tenemos un bloque dentro de corchete, que ya vamos a ver lo que es, otra operación AND, y otro bloque dentro de corchetes. Cada uno de los bloques con corchetes nos va a dar una salida, un resultado, que una vez que lo tenemos como eso, como resultado, como salida, no deja de ser equivalente a tener una variable. O sea, ese resultado se convierte en variable para operar en otra operación, valga la redundancia. Entonces, lo que nos va a quedar es que vamos a tener estos tres bloques, que ahora los vamos a identificar. ¿Sí? Tenemos el primer bloque, que es una variable negada. El segundo bloque, que está dentro de un corchete, en el que tenemos que ver que primero vamos a resolver la operación O exclusiva. Y con el resultado que nos dé eso, lo que vamos a hacer es negarlo. ¿Está bien? Y por último, tenemos el bloque del último corchete. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener de acá una variable, de acá una variable y de acá una variable como salida. En estos dos casos serían salidas. Ahora, estas dos operaciones son la misma operación. Y no hay nada que me diga, por ejemplo, que estos dos, digamos, como que todo esto lo voy a trabajar junto y después, ¿sí? O en lugar de eso pensar que esto lo voy a trabajar junto y después la otra parte. No tengo nada que me los agrupe. Entonces, eso me da la pauta, o sea, ambas cosas me dan la pauta, de que voy a tener una compuerta, en este caso con una triple entrada. Una entrada va a ser la variable A negada, otra entrada va a ser el resultado del primer grupo entre corchetes, y la tercera entrada va a ser el resultado del segundo grupo de corchete. Bien, ahora teniendo en cuenta este análisis preliminar, vamos a empezar a resolver. Lo primero, como en el ejercicio anterior, es determinar la cantidad de líneas que vamos a tener, la cantidad de combinaciones posibles que vamos a tener. Y para eso, la operación que hacíamos era elevar 2 a la cantidad de elementos distintos que tenemos. Acá vemos una ecuación bastante más grande que la anterior, pero si miramos bien, nuevamente tenemos solo 3 variables, la A, la B y la C. Sin importar que tengo 2 veces A y 2 veces C, cada una está negada una vez, pero digo, sin importar que esté repetida, nosotros lo que contamos es la cantidad de variables distintas. Entonces tenemos 3 variables. Por lo tanto, nuevamente tenemos 2 al cubo y por ende vamos a tener 8 líneas, 8 combinaciones posibles. Bien, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a primero completar los ceros y los unos para armar la tabla.
Vamos a comenzar, como siempre, por la última letra respecto a la A en el abecedario, ¿sí? En este caso va a ser la C. Como vimos en el ejercicio anterior, vamos a acomodar los ceros y los unos de uno en uno hasta llegar a 8 líneas. Tengo otra C, pero está negada. Bueno, cuando tenemos una variable negada, que en realidad cuando lo pensamos en compuertas, vamos a tener la entrada negada, lo que hacemos directamente es escribir los ceros y los unos, pero en vez de comenzar por 0, comenzamos por 1. De esta manera nos va a quedar también de 1 en 1, pero va a quedar exactamente a la inversa que la otra C. Bien, a continuación vamos con la B. Recordemos, siempre es al doble de la anterior. Como la C es de 1 en 1, la B es de 2 en 2. Como es positivo, es una variable positiva, empieza desde 0. Y ahora nos queda alinear los ceros y unos de las A. Podemos comenzar por cualquiera de las dos. Recordemos que la positiva va a empezar en 0, la negativa va a empezar por 1. Para que vean cómo es esta dinámica, vamos a empezar por la negativa. Como la letra anterior fue de 2 en 2, la A va a ir al doble, o sea, de 4 en 4. Y como es negativa, primero vamos a poner los 4 unos. Y lo que vamos a hacer por último es poner los 4 ceros y los 4 unos de la A positiva. De esta manera ya tenemos la estructura de nuestra tabla armada. Lo que vamos a hacer ahora es resolver. En el primer bloque no hay nada que resolver porque no hay una operación, tenemos solo una variable que la vamos a dejar pendiente para utilizarla después. Vamos al primer grupo que está entre corchetes. Lo que tenemos es una operación o exclusiva, XOR, entre B y C. Recordemos que el caso particular de la compuerta o exclusiva es que solo va a dar prendido cuando una sola variable esté prendida, ¿sí? Por lo tanto, vamos a buscar esos casos. Podemos observarlo en estas dos líneas y en estas dos líneas. En las demás, o las dos están apagadas o las dos están prendidas, y en esos casos tiene que dar apagado. O sea, en estos casos que tenemos solo una encendida, nos va a dar encendido. Y como habíamos ya detectado antes de comenzar, una vez que tenemos este resultado, tenemos que negar el resultado del paréntesis. ¿Está bien? O sea, tenemos que negar el resultado de la O exclusiva. Por lo tanto, debajo del signo negativo vamos a representar esta inversa, esta negación. Este bloque ya lo tenemos resuelto. Vamos al otro bloque, al corchete donde tenemos A, O, no sé. Esa sería la forma de leer esa ecuación, o esta parte de la ecuación. Las compuertas OR tienen la característica, recordemos, que solo va a quedar apagada si ninguna está encendida. O sea, si todas están apagadas. Y eso lo vamos a encontrar en este caso y en este caso. En todas las demás, al menos una de las entradas está prendida. Por lo tanto, la salida va a dar prendida. Algo que me estaba olvidando y que lo tenemos que representar en la tabla es colocar en cada resultado una letra que le identifique, ¿sí? Vamos a ponerle una S de salida a la primera operación que hicimos, y como después la negamos, a la otra le vamos a poner no S, o sea, S negada. Y la siguiente operación que tenemos es la de la salida de la OR. Simplemente, siguiendo el abecedario, le voy a colocar una T. Ahora
nos queda esta operación triple de la que les hablé al comienzo del análisis de este ejercicio. Ahora nos queda resolver la triple entrada tal cual la analizamos al comienzo de este ejercicio. La compuerta que tenemos es AND, y lo que vamos a tener que hacer es mirar al mismo tiempo lo que tengamos en la primer columna, que es lo que es el resultado de este primer bloque, después lo que tengamos acá en la negación, que es el resultado del segundo bloque, y lo que tenemos acá, que es el resultado del tercer bloque. O sea, vamos a mirar los tres elementos al mismo tiempo, los tres valores al mismo tiempo. Y pensando en esto, recordemos que la compuerta AND solo da encendido cuando absolutamente todo está encendido. Y si miramos bien, el único caso que sucede eso es en este primer caso de acá. Los tres valores son 1. En todos los demás casos, al menos uno de los elementos en una de las líneas es 0. Por lo tanto, el único caso en que va a dar encendido va a ser el primero. Ahora, al momento de completar, solo vamos a completar en un solo lugar, porque estamos haciendo una única operación. Aunque tengamos aunque esté escrita dos veces la operación, estamos realizando una única operación, en este caso con tres variables. Por lo tanto, vamos a elegir escribir el resultado debajo de esta operación o escribirlo debajo de esta operación. Por una cuestión de comodidad visual, yo voy a elegir esta segunda opción, pero cualquiera de las dos es lo mismo. Lo que estaría mal es escribirlo en ambos lugares, ¿sí? Solamente se escribe en una única columna. Y de esta manera vamos a tener el resultado final, que va a ser la salida de la compuerta AND, a la que le coloco la letra identificatoria R. Ahora vamos a realizar el plano, el diagrama de compuertas. Al igual que antes, tenemos tres variables, no importa que haya variables negadas, tenemos tres variables, así que vamos a colocar las tres letras de las variables. Ahora que ya colocamos las tres letras de las variables, vamos a dibujar las tres líneas verticales que representan los buses por donde circula la información de cada una de esas variables. Una vez que hicimos esto, vamos a ir dibujando las compuertas. La primera compuerta que vamos a dibujar es la compuerta XOR, que la voy a colocar un poquito más abajo porque después voy a necesitar pasar la A por encima de eso. Lo primero que colocamos entonces es la compuerta XOR, que va a recibir un dato de B y un dato de C. Ahora lo que tenemos que recordar que cuando hicimos la operación XOR, la salida la negamos. Si la salida la negamos, lo que tenemos que hacer es colocarle la negación a la salida de la compuerta, quedando ese circulito que representa la compuerta NOT, que es la negación. Ya tenemos nuestra primer etapa completada, ¿sí? Nuestra compuerta XOR, porque está negada, con la letra que representamos en la tabla. Lo que corresponde ahora es hacer la otra compuerta, que es la compuerta OR. Esta compuerta OR va a recibir un dato de A y un dato de C, pero el dato de C está negado, así que lo que tenemos que hacer es negar su entrada. De esta manera nos queda representada la compuerta OR con una entrada que la tomamos de A, una entrada que la tomamos de C, pero la negamos antes de entrar, y la salida que representamos con la letra T. Por último,
lo que hicimos fue una operación AND. Y para esa operación AND utilizamos como entradas resultados de las otras compuertas. Entonces la compuerta AND la vamos a dibujar desplazada hacia la derecha para que quede más ordenado. Esta compuerta AND va a recibir el dato de A negado antes de entrar, la salida no S y la salida T. De esta manera nos va a quedar la compuerta AND con sus tres entradas, una que viene de A y es negada antes de entrar, la que viene de S negada y la que viene de T. Y de esta forma concluimos el ejercicio. Espero que hayas entendido y si llegaste hasta acá, agradecería un like y que te suscribas. Hasta la próxima.